buenas noches, amigos televidentes. Estamos en un episodio más de Perú Asia TV Noticias. Damos la bienvenida al doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, presidente de la Cámara Perú Asia Pacífico. Nuevamente gracias por la oportunidad que se me da para seguir instruyendo al pueblo peruano y tenga conocimiento de lo que sucede en el país, el abuso descarado en que se está actuando en la administración de justicia, donde no se respeta al ser humano, no se respetan los derechos como el fin supremo de la sociedad. Y eso de verdad que me preocupa porque tenemos familia, no queremos que nos suceda tan igual como ser humano, el abuso del poder, el abuso de tener autoridad para distorsionar la ley. Esto merece una sanción pero severa para que sirva de enmienda y no se siga abusando abiertamente del poder que el Estado le da a cualquier funcionario. A la orden, y estamos para poder resolver las preguntas que se me quieran hacer. Sí, en estos momentos justo estamos viendo las noticias, ¿no? Sobre Alberto Fujimori, ¿no? Hemos visto que la Corte Suprema ha ordenado la encarcelación de Alberto Fujimori y están pidiendo la anulación del indulto que le dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué opina usted al respecto de esto que está sucediendo en estos momentos? Bueno, esto sí es preocupante porque, de acuerdo con la Constitución, el presidente de la República tiene una atribución exclusiva, personal, como presidente de la República. Es la de, artículo 118, inciso 21, dice: conceder indultos y conmutar penas. No dice por razones humanitarias, no dice porque me da la gana de hacerlo, no dice cuáles son las condiciones propias en las que él puede conceder indultos. Si él quiere, lo hace y a quien quiera. No está limitado, porque la Constitución prima frente a cualquier otra ley que es de inferior jerarquía. Cuando hay conflicto de leyes, prefieren la primera. Entonces, así lo haya dado mal él, no lo limita. Ninguna ley lo puede limitar, porque es de inferior rango, inferior jerarquía. Entonces, viene la pregunta. Pero en este caso, el juez instructor, mediante una resolución de un auto, ha dispuesto el retorno de Alberto Fujimori, dejando sin efecto una resolución suprema. Bueno, ahí hay un error y es grave. ¿Qué opina al respecto de estos hechos? No, y esto es grave porque un juez, por más juez que sea, salvo el caso que sea constitucional, que tenga que ver con un habeas corpus, un amparo o una de las garantías constitucionales, ahí puede intervenir, pero acá no. Según los diarios se trata de una ejecución de sentencia. Ajá. Y acá también hay otro error, ya no existe ejecución de sentencia, con el indulto se borró todo. Así es. Te voy a hacer leer más luego, poner en conocimiento cómo nace el indulto, cómo da las normas que se han venido dando, ¿no? Para poder demostrar de que el juez se excedió, ha cometido delito prevaricato. Aparte de eso, él no es el juez instructor, es un juez provisional, es un bicéfalo, porque es el vocal titular de una corte, no es supremo. Y la Constitución, justamente la Constitución dice, el artículo 100, los procesos de altos funcionarios del Estado, cuando se declara al lugar acción penal, se pasa al Ministerio Público, al fiscal de la Nación, y el fiscal de la Nación lo remite a la Corte Suprema en el plazo de 5 días, y el vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. O sea, la Constitución señala el procedimiento a seguir. Cuando se refiere a la Corte Suprema,
Nos estamos refiriendo al artículo 29 de la Constitución, que establece en qué casos interviene la Corte Suprema. Dice, artículo 29, composición. La Corte Suprema está integrada por 20 jueces supremos distribuidos de la siguiente forma. Presidente de la Corte Suprema, 1. El juez supremo jefe de la Oficina de Control Interno, 2. 2 jueces supremos integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, son 4. Un juez supremo representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, son 5. Administrativo. Los demás jueces supremos integrantes de las salas jurisdiccionales, está hablando de 3 salas compuestas por 5 magistrados, civil, penal y constitucional. No hay más. Esos son los vocales supremos, esos son los que deben intervenir en todos los casos de altos funcionarios del Estado. Y aquí está actuando un provisional. ¿Es legal? La respuesta la tienen ustedes, no yo. ¿Es constitucional? No. Habría que preguntarse, ¿reemplaza a un supremo titular si todo está completo? Así es. Entonces, viene la pregunta, ¿es legítimo la intervención de este señor que se titula juez supremo y todavía pone provisional? No sería. Ahí nace un error y una responsabilidad del Poder Judicial, exceso de función, abuso de autoridad, prevaricato. ¿Por qué te digo prevaricato? Porque cuando sale el indulto a Fujimori, se da en razón de una resolución suprema 281 17 Jus del 24 de diciembre de 2017. Una resolución, un auto de un juez que no es el juez verdadero, no es el juez natural, no es el juez que manda la ley, la ley orgánica, ni la Constitución. ¿Tendría validez jurídica? O sea, no tendría validez jurídica. Entonces, si no tiene validez jurídica, ¿por qué va a ir preso Fujimori? Ese es el abuso de poder. Justamente yo vengo luchando por esto, porque conmigo han hecho pues lo que quieren y siguen haciéndolo hasta la fecha. Yo estoy pidiendo el levantamiento de mis embargos, ya el proceso ya terminó, que me devuelvan todas mis cosas, porque eso no está autorizado por el Congreso. Si no está autorizado por el Congreso, debe devolvérseme todo. ¿Acaso lo hacen? Ya estamos en el 2018. Mi proceso comenzó en el año 2000, en octubre del año 2000. Entonces, así es. Y eso lo vengo diciendo desde el inicio. Yo protestaba, reclamaba y me modificaban la ley, me modificaban el reglamento del Congreso, y en el transcurso de los procesos han venido modificando leyes que me favorecían. Y me las estaban aplicando cuando la ley no tiene efecto retroactivo, solamente cuando te perjudica no tiene efecto retroactivo, pero cuando te favorece sí, en materia penal, no en otro delito. Pero el abogado juró el cargo en septiembre y lo hicieron valer para agosto. Acá el poderoso hace lo que quiere y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque esto es una argolla que ya debe terminarse, debe de cercenarse. ¿Por qué el juez penal, mediante una resolución, autos y vistos, inclusive lo estaba leyendo, no terminé de leer porque son como 20 y tantas páginas, ¿sí? Y viene y hace un análisis indebido cuando la propia ley de conmutación, en la trayectoria y en la historia de lo que viene a ser la conmutación de pena, el derecho de gracia, vamos a comenzar desde el año 94. Hubo la ley 26329, en que se crea el derecho de gracia internos processados en caso de etapa de instrucción, ¿no? Que se dio en el 2 de junio del año 94. Este es uno, en la que autoriza el procedimiento a seguir. Otro, derecho de gracia, indulto. La ley 26994, el 23 de noviembre del año 98. ¿Qué dice esta norma? Beneficiarios, se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente ley los procesados o condenados a quienes se les concedió o se les concedió indulto o derecho de gracia, conforme a la ley 26655. Efecto jurídico,
Acá viene el problema, efecto jurídico. Los beneficios previstos en esta ley son de inmediata aplicación por los jueces bajo responsabilidad de incurrir en falta grave. Los beneficios a que se refiere la presente ley son los siguientes: corte definitivo de los procesos por los delitos de terrorismo, traición a la patria, anulación de antecedentes policiales, penales y judiciales, la condonación de la multa, el levantamiento de la pena de inhabilitación, levantamiento de las incautaciones o medidas cautelares llevadas a cabo durante la investigación policial o judicial, la devolución inmediata de los documentos de identidad de los beneficiarios. Norma derogatoria: deróguese o modifique las disposiciones que se opongan a la presente ley. Esto fue dado el 23 de noviembre del año 98. Entonces, está vigente la norma porque no ha sido derogada. ¿Se le aplica o no se aplica? Por extensión se le aplica. Se tendría que aplicar, así es. No hay ejecución de sentencia. Otra cosa. Ley que asigna funciones y atribuciones al Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, sacado y publicado la 27234, el 15 de diciembre del año 99. ¿Qué dice? La Ley Orgánica del Sector Justicia recomendará al Presidente de la República las políticas, acciones y medidas sobre indultos, derechos de gracia o conmutación de penas concernientes a la despenalización y al logro del objetivo de la justicia. Esto entró en vigencia en el mes de diciembre del 99. Un reglamento. Aprueba el nuevo reglamento interno de la Comisión de Conmutación de Pena, que no es la de indulto, sacado el 30 de noviembre del año 2005, pero sí dice: disposiciones finales. Primera, la propuesta para la concesión de la conmutación de pena no obligan al Presidente de la República ni la opinión desfavorable o la ausencia de opinión impida su concesión. Ya hay un hecho. O sea, lo que diga la comisión, el presidente puede hacer caso o no puede hacer caso. Se está hablando de la conmutación de penas. La ley 28704, 3 de abril del año 2006, en que ley que modifica los artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la violación sexual y excluye a los sentenciados de los derechos de gracia, indulto y conmutación de pena. ¿Qué dice esta norma? La improcedencia del indulto, conmutación de pena y derecho de gracia no procede el indulto ni la conmutación de pena ni el derecho de gracia a los sentenciados por los delitos previstos en el artículo 173 y 173A. ¿A qué se refiere esto? A violación sexual de menor de edad y violación sexual de menores de edad seguida de muerte, en la que no está Fujimori metido. Esto se dio el 3 de abril del 2006. El 13 de junio del año 2006 se da la ley 28760, en que se cortan los beneficios penitenciarios en el caso de sentenciados por delitos de secuestro. En la pena que no es improcedente de indulto, conmutación de pena y derecho de gracia. No procede el indulto ni la conmutación de pena a los condenados por los delitos de secuestro y extorsión, tampoco el derecho de gracia a los procesados por tales delitos. ¿Está condenado por estos delitos? Si está condenado, no procede, pero si no está condenado por esto, procede la indulto. La ley que se dio, el Decreto Supremo 004/2007 IUS, del 31 de marzo del 2007. ¿Qué dice esta norma? De la propuesta, el informe de la Comisión de Indultos y Derechos de Gracia por razones humanitarias y conmutación de pena es ilustrativo y no vinculante a las decisiones que adopta el Presidente de la República. Por lo tanto, por más que diga el informe lo que diga, el Presidente tiene la autoridad de hacerlo. De la propuesta, las concesiones de indulto, conmutación de pena y ejercicio de los derechos de gracia constituyen atribuciones constitucionales exclusivas del Presidente de la República.
más que esto, no cabe, inclusive supeditada a un procedimiento donde él tiene el derecho de hacer lo que quiera y a quien dársela a quien quiera. Una norma de inferior rango no puede limitarlo al presidente. ¿Por qué? Porque justamente el artículo 21 dice, el inciso 21 del 118 dice, conceder indultos y conmutar penas. No lo limita. No tiene restricciones, no tiene ni siquiera impedimento para hacerlo. No tiene ninguna condición adicional. No está condicionada. Lo que sí está condicionada es el punto seguido, que dice, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatorio, que no es el caso de juzgado. Entonces, la pregunta es, ¿ha procedido el Poder Judicial conforme a estas normas que regulan la conmutación de penas, el derecho de gracia y el indulto? Ni hablar. Algo, inclusive, la Recurso Supremo 008-2010, IUS, 22 de junio del año 2010. Solamente dice derogar los decretos supremos 095, 193, que no se refieren a ninguno de estos. O sea, esta norma, este decreto supremo, puede pasar por encima del derecho que le otorga la Constitución al presidente de la República. No lo digo yo, lo dice la ley. Y ojo, que el artículo 51 de la propia Constitución dispone que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicación es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Más claro que el agua. La pregunta sería, ¿el Poder Judicial ha cumplido con todas estas normas que acabo de mencionar y con la Constitución Política del Estado? Bueno, a vista se ve que no. Y hay un abuso de poder. Es más, no quiero que le suceda a nadie. Acá se viene a decir las cosas que están amparadas por la ley. Acá no interesa quién haya, qué cargo ha tenido. Acá lo que importa es, oye señor, ¿cuánto abuso está existiendo? Mira nomás mi caso, y lo pongo como ejemplo. Yo vengo luchando hasta ahora que se me levanten mis embargos, que me restituyan todos mis derechos. Hasta mi CTI esté pagado. Cuando, según la ley dice que es inembargable. Es inembargable. Bueno, a vistas hay un abuso. No solamente un abuso, es extremo. Así es. Y acá no pasa nada. Esto merece una intervención inmediata con su denuncia penal a este vocal instructor o juez instructor, porque se ha excedido en funciones. Y además el rey supremo, es rey bicéfalo, mitad superior y mitad supremo, porque solamente atiende el despacho judicial en virtud de esta ley que dice 27362. Los magistrados provisionales solo pueden ejercer labores jurisdiccionales mientras dure la interinidad. La interinidad es un término jurídico que es el magistrado que reemplaza a un titular. En este caso, ¿reemplaza a este señor a un titular? No. No. Entonces, si no reemplaza a un titular, ¿qué hace la Suprema? Porque lo llamó el presidente. Y ojo, que el presidente también está en falta constitucional. Él ha designado una sala para juzgamiento de altos funcionarios. Él, como presidente de la Corte Suprema, cuando él está prohibido de hacerlo. Y esto basta ver lo que dice San Martín Castro en su libro Derecho Procesal Penal. Dice acá: corresponde a la Corte Suprema la instrucción y juzgamiento de dichos altos funcionarios públicos. La sala penal es la encargada de la primera instancia, siendo el instructor el vocal menos antiguo e integrante del tribunal de enjuiciamiento por los 3 vocales restantes. El presidente no interviene. Yo pregunto, ¿es la sala penal que pertenece a este señor
que se dice que es juez superior, instructor, habría una usurpación de funciones públicas. Y esto es más grave todavía. Y está recibiendo un sueldo que no le compete, porque no es legalmente, no es vocal supremo titular ni es vocal supremo provisional. ¿Por qué? Porque para ser vocal provisional, la propia ley de la carrera judicial obliga que exista vacante. Y si no existe vacante, ¿qué hace allí? Y ojo, y esto sí llama la atención, porque la obligación y atribuciones del presidente de la Corte Suprema están establecidas en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué dice la Ley Orgánica del Poder Judicial? Son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo, inciso 18. Proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema, en forma excepcional, la distribución de causas entre las salas especializadas, o sea, las tres, civil, penal y constitucional, a fin de descongestionar la carga judicial, pudiendo conformar sala transitoria por un término de 3 meses, en caso estrictamente necesario. Desde el 2001 a la fecha, ha rebasado la prepotencia de la Corte Suprema. Ya hemos visto, San Martín Castro en su libro, la ley, el artículo 17 dice que este es el proceso que debe seguirse. Está actuando la Corte Suprema conforme a los mandamientos jurídicos que existen y son los que te obligan a hacerlo, ni hablar. Porque esto inclusive no me... Eso fue natural de todos los que hemos sido procesados en la Corte Suprema, porque este proceso nace, se juzga y se condena y se archiva en la Corte Suprema. ¿Se ha cumplido con este formulismo? No. Y siguen manteniéndolo, están cobrando indebidamente. Y todavía tienen el cinismo de la propia sala transitoria para pedir su prórroga. Ahí está, investiguen. Todos los vocales provisionales son juzgados por el fiscal de la Nación y los titulares por el Congreso. Y eso está establecido ya, y hay un antecedente de Palacio Villar. Se había derogado el sistema de homologación y fue denunciado y juzgado por la Fiscalía de la Nación, no por el Congreso, porque no estaba revestido de la preeminencia que tienen los titulares. Entonces, ¿qué espera el Congreso que no desaparece a la Corte Suprema tan igual como ha desaparecido el Consejo Nacional de la Magistratura? En este caso, ¿cuáles serían los... Y también desaparece el Ministerio Público. Y que asuman las funciones lo de la misma casa, por antigüedad, y que no tengan procesos penales. Eso está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pongan en vigencia los dispositivos legales, como así se puso en el artículo 29 que recobró vigencia, que hemos leído, ya no eran 18, sino son 20. En este caso, ¿qué acciones debería tomar el legislativo para que esto no siga sucediendo? Acá tenemos un defensor del Estado, que es el fiscal de la Nación, que debe defender tu derecho. Lo defiende, ni hablar, no le importa nada. Y todavía existe una pelea ahí. Así es. El Congreso, ¿qué acción está tomando? Ninguna. Y a pesar de que tiene comisiones de fiscalización. Así es. Ellos pueden intervenir de oficio cuando se agrave el interés público. Y acá se está agravando el interés público, no. Todos estamos inmersos en estos hechos. O sea que nos fabrican procesos penales, nos fabrican y todavía nos meten presos. Así es.